¿Qué es la hipocalcemia? Son los niveles bajos de calcio en tus huesos. La hipocalcemia es un desequilibrio electrolítico con un nivel bajo de calcio en la sangre. El valor normal del calcio en los adultos es de 4,5 a 5,5 miliequivalentes por litro. El calcio es importante para tener huesos y dientes saludables, así como para el normal funcionamiento de los músculos y nervios. Los niveles normales de calcio en sangre se mantienen a través de la acción de la hormona paratiroidea, HPT, los riñones y los intestinos. Si los resultados de los análisis de sangre muestran hipocalcemia, el médico podrá evaluar también el nivel de la albúmina. Si la albúmina es baja, el nivel de calcio debe ser corregido. El nivel de calcio corregido será mayor si la albúmina es baja. ¿Qué causa la hipocalcemia? Existen muchas causas de hipocalcemia, entre ellas: déficit de vitamina D, insuficiencia renal crónica, déficit de magnesio, alcoholismo, tratamiento con bifosfonatos, medicamentos para tratar niveles altos de calcio en sangre o píldoras para tratar la osteoporosis, ciertos tipos de leucemia o trastornos sanguíneos. Una complicación de la quimioterapia es el síndrome de lisis tumoral. Esto ocurre cuando la quimioterapia rompe las células tumorales rápidamente y esto puede causar hipocalcemia, hipercalemia, altos niveles de potasio, y otras anormalidades electrolíticas en sangre. La hipocalcemia es un problema muy serio que el médico deberá controlar y después vigilar de cerca durante un tiempo. Los medicamentos como los diuréticos, los estrógenos, la terapia de sustitución, los fluoruros, la glucosa, la insulina, el uso excesivo de laxantes y el magnesio también pueden causar hipocalcemia. Ciertos componentes de la dieta como cafeína, fosfatos, encontrados en gaseosas, y ciertos antibióticos pueden dificultar la absorción de calcio. Por otro lado, la vitamina D ayuda al organismo a absorber el calcio. ¿Cuáles son los síntomas de hipocalcemia que se deben tener en cuenta? El signo más común de hipocalcemia es irritabilidad neuromuscular. La función de los nervios y músculos está directamente relacionada con los niveles de calcio en la sangre. Un déficit de calcio puede resultar en espasmos o fasciculaciones. Si los resultados de los análisis de sangre indican hipocalcemia, podrán notar calambres musculares en las piernas o en los brazos. Los síntomas de hipocalcemia dependen de la velocidad, rápida o lenta, en que se produce la caída de los niveles de calcio en la sangre. Ante niveles prolongadamente bajos de calcio en sangre es posible que no tengas síntomas de hipocalcemia o solo note entumecimiento y escozor en los dedos. Sin embargo, con una caída brusca o repentina en el nivel de calcio en sangre, es posible que note más temblores. Con niveles de calcio en sangre levemente bajos, es posible que note entumecimiento y escozor en los dedos. Con una hipocalcemia un poco más baja puede notar que está deprimido o más irritable. Con niveles de calcio en sangre muy bajos habrá confusión o desorientación. Su corazón puede tener palpitaciones o contracciones irregulares. ¿Qué puede hacer para la hipocalcemia? Si los resultados de los análisis de sangre indican hipocalcemia, deberá ingerir la cantidad suficiente de calcio. La ingesta diaria de calcio recomendada para la salud ósea se basa en la edad y la raza. Si usted es hombre, de 25 a 65 años de edad, ingiera 1000 miligramos de calcio por día. Hombre, de más de 65 años de edad, ingiera 1500 miligramos de calcio por día. Mujer, de 25 a 50 años de edad, ingiera de 1000 a 1200 miligramos de calcio por día. Mujer, de más de 50 años de edad, ingiera 1500 miligramos de calcio por día. El calcio, en cualquiera de sus formas, necesita vitamina D, para ser absorbido. Ingiera entre 400 y 800 miligramos de vitamina D, con sus suplementos de calcio cada día, para asegurarse de que el calcio que toma es absorbido. Para aumentar la ingesta de calcio, escoja sus alimentos prudentemente. Verduras, col y col rizada. Sardinas y salmón, con huesos. Frijoles rojos. Algas. Productos lácteos que contienen más calcio. 5 litros de leche o yogurt brindan 300 miligramos de calcio. 30 gramos de queso brindan 200 miligramos de calcio. 113 gramos de tofu brindan 250 miligramos de calcio. Muchos cereales, jugos de naranja y otros alimentos están fortificados con calcio. Lea las etiquetas de los alimentos cuidadosamente. Si no ingiere la cantidad necesaria de calcio durante la hipocalcemia, especialmente si ha tomado esteroides para su enfermedad que pueden causar adelgazamiento óseo, estará en riesgo de tener complicaciones de pérdida de calcio,
osteoporosis, a largo plazo. También, tendrá más riesgos de sufrir fracturas, escoliosis y pérdida de altura. En la hipocalcemia, la concentración de calcio en la sangre es demasiado baja. Una concentración baja de calcio puede ser consecuencia de un trastorno de las glándulas paratiroideas, así como de la alimentación, de trastornos renales o de ciertos medicamentos. A medida que la hipocalcemia avanza, aparecen los calambres musculares, y se puede sentir confusión y depresión, tener tendencia a olvidarse, percibir hormigueo en los labios, en los dedos de las manos y en los pies, y presentar rigidez y dolor muscular. Se suele detectar en un análisis de sangre rutinario. El tratamiento de la hipocalcemia consiste en administrar suplementos de calcio y de vitamina D. El calcio es uno de los electrolitos del cuerpo, es decir, minerales que llevan una carga eléctrica cuando se encuentran disueltos en los líquidos corporales tales como la sangre, pero la mayoría de calcio del cuerpo no tiene carga eléctrica. Aunque la mayor parte del calcio del organismo se almacena en los huesos, otra parte circula en la sangre. Alrededor del 40% del calcio de la sangre se une a las proteínas, sobre todo, a la albúmina. Este calcio actúa como fuente de reserva de calcio para las células, y no tiene ninguna función activa en el organismo. Solo el calcio que no está unido a las proteínas puede alterar el funcionamiento del organismo. Por lo tanto, la hipocalcemia provoca problemas únicamente cuando la concentración del calcio que no está unido es baja. Este calcio no unido tiene carga eléctrica, iónica, por lo que se denomina también calcio ionizado. Causas. En la mayoría de los casos, la hipocalcemia aparece cuando se pierde demasiado calcio en la orina o cuando no se desplaza a la sangre una cantidad suficiente de calcio de los huesos. Entre las causas de hipocalcemia se incluyen las siguientes. Una concentración baja de hormona paratiroidea, hipoparatiroidismo, como ocurre cuando se produce un daño en las glándulas paratiroideas durante una intervención quirúrgica tiroidea. Falta de respuesta a una concentración normal de hormona paratiroidea, pseudohipoparatiroidismo. Ausencia de glándulas paratiroideas al nacer, por ejemplo, en el síndrome de Digeorge. Una concentración baja de magnesio, hipomagnesemia, lo que reduce la actividad de la hormona paratiroidea. Carencia de vitamina D, debido a ingerir poca cantidad de dicha vitamina o a no recibir suficiente luz solar. Insuficiencia renal, que da lugar a que se elimine una cantidad mayor de calcio en la orina, y resta a los riñones capacidad de activar la vitamina D. Ingesta inadecuada de calcio. Trastornos que reducen la absorción de calcio. La concentración de calcio en la sangre puede ser moderadamente baja y no causar ningún síntoma. Si los niveles de calcio son bajos durante mucho tiempo, la piel se puede volver seca y escamosa, las uñas se quiebran y el cabello es más grueso. A menudo, se sienten calambres musculares en la espalda y en las piernas. Al cabo del tiempo, la hipocalcemia afecta al cerebro y provoca síntomas neurológicos o psíquicos, como confusión, falta de memoria, delirio, depresión y alucinaciones. Estos síntomas desaparecen cuando se restablece la concentración de calcio. Una hipocalcemia extrema provoca hormigueo, con frecuencia en los labios, en la lengua, en los dedos de las manos y en los pies, dolores musculares, calambres musculares en la garganta, lo que evoluciona a dificultad para respirar, rigidez muscular y calambres, tetania, convulsiones y arritmias cardíacas. Determinación del nivel de calcio en sangre. A menudo, la hipocalcemia se detecta mediante análisis de sangre rutinarios, antes de que aparezcan síntomas claros. Se mide la concentración de calcio total, que incluye el calcio unido a la albúmina, y la concentración de albúmina en la sangre para determinar si la concentración de calcio libre es baja. Se efectúan análisis de sangre que permiten evaluar la funcionalidad renal y medir las concentraciones de magnesio, de fosfato, de hormona paratiroidea y de vitamina D. También se mide la concentración sanguínea de otras sustancias con el fin de determinar la causa. Tratamiento para el hueso hambriento. Suplementos de calcio. A veces, vitamina D. El tratamiento suele consistir en administrar suplementos de calcio por vía oral. Una vez identificada la causa, se puede restablecer el nivel de calcio tratando el trastorno subyacente o cambiando los fármacos. Cuando los síntomas aparecen, se administra calcio por vía intravenosa. La ingesta de suplementos de vitamina D mejora la absorción de calcio por el tubo digestivo. A veces las personas con hipoparatiroidismo reciben una forma sintética de hormona paratiroidea. Signos y síntomas. La hipocalcemia es la falta de calcio en los huesos, suele ser asintomática.
La presencia de hipoparatiroidismo puede ser sugerida por el hallazgo de manifestaciones clínicas del trastorno subyacente, por ejemplo, estatura baja, facies redonda, discapacidad intelectual, calcificación de los núcleos basales, en el pseudohipoparatiroidismo, vitiligo con hipoparatiroidismo autoinmunitario. ¿Qué es hipoparatiroidismo? El hipoparatiroidismo es una afección poco común en la que el cuerpo produce niveles anormalmente bajos de hormona paratiroidea. La hormona paratiroidea es clave para regular y mantener el equilibrio de dos minerales en el cuerpo, el calcio y el fósforo. Las manifestaciones clínicas principales de la hipocalcemia se deben a la alteración del potencial de las membranas celulares, que produce irritabilidad neuromuscular. Manifestaciones neurológicas. Los calambres musculares que comprometen la espalda y las piernas son frecuentes. La hipocalcemia insidiosa puede ocasionar encefalopatía leve generalizada y debe sospecharse en pacientes con demencia, depresión o psicosis de causa desconocida. En ocasiones se produce edema de papila. La hipocalcemia grave con calcio sérico, 7 mg por decilitro 1,75 milimol, puede causar hiperreflexia, tétanos, laringoespasmo o convulsiones generalizadas. Otras manifestaciones. En los pacientes con hipocalcemia crónica pueden ocurrir muchas otras alteraciones, como piel seca y escamosa, uñas quebradizas y vello grueso. En ocasiones, se desarrollan infecciones por cándida, aunque la mayoría se identifica en pacientes con hipoparatiroidismo idiopático. La hipocalcemia de larga data puede provocar cataratas, que no se revierte tras la corrección de la calcemia. Los pacientes con pseudohipoparatiroidismo suelen presentar malformaciones esqueléticas, como baja estatura y acortamiento del primero, el cuarto y el quinto metacarpianos. Los pacientes con enfermedad presentan manifestaciones renales sin malformaciones esqueléticas. La hipocalcemia grave puede afectar al corazón. En el electrocardiograma, típicamente muestra una prolongación de alta. También pueden identificarse cambios en la repolarización, como ondas T picudas, o inversión de las ondas T. En ocasiones, en el electrocardiograma, puede revelar arritmias o bloqueos auriculoventriculares en pacientes con hipocalcemia grave. De la misma manera, el aumento de la concentración sérica de proteínas, como se observa en el mieloma múltiple. ¿Qué es el mieloma múltiple? Es un cáncer que comienza en las células del plasma, un tipo de glóbulos blancos. Estas células forman parte del sistema inmunitario, que ayuda a proteger el cuerpo contra los gérmenes y otras sustancias malignas. Puede elevar la concentración sérica de calcio total. La acidosis incrementa el calcio ionizado a través de la disminución de la unión a proteínas, mientras que la alcalosis reduce el calcio ionizado. Tratamiento. Gluconato de calcio por vía intravenosa en presencia de tétanos. Tétanos, por deficiencia de calcio. Calcio por vía oral, para el hipoparatiroidismo posoperatorio. Calcio y vitamina D, por vía oral para la hipocalcemia crónica. La hipocalcemia es una anomalía metabólica frecuente, definida por una calcemia total inferior a 2,2 milimol, o una calcemia ionizada inferior a 1,15 milimol. Puede ser asintomática y resumirse solo en una simple constatación biológica como un hallazgo fortuito o, por el contrario, producir manifestaciones clínicas sensitivas y neuromusculares que, en caso extremo, pueden llegar a poner en juego el pronóstico vital del paciente. Esta variabilidad de expresión depende de la gravedad de la hipocalcemia pero también de su modo de instauración, brusca o progresiva. La orientación etiológica de la hipocalcemia, aparte de las situaciones clínicas evidentes, se basa en la determinación de las concentraciones circulantes de paratormona, que permiten diferenciar las causas paratiroideas de las causas extraparatiroideas. La existencia de una hipocalcemia y de una paratormona baja e inapropiada por lo general es la consecuencia de cirugía del tiroides o de las paratiroides. Las otras causas son mucho más raras: infiltración de las paratiroides, activación del receptor sensible al calcio, déficit congénito, aislado o sindrómico de la secreción de paratormona. La existencia de una hipocalcemia y de una paratormona elevada y apropiada por lo general es secundaria a una carencia de vitamina D, a una insuficiencia renal crónica o a una disminución brusca del calcio ionizado plasmático por precipitación o por transferencia. Las resistencias genéticas a la acción de la paratormona y de la vitamina D son excepcionales. Las hipocalcemias también pueden ser de origen farmacológico o secundarias a una hipomagnesemia profunda. El tratamiento de la hipocalcemia consiste, una vez realizadas las tomas de muestra necesarias para la identificación de su etiología, en corregir las manifestaciones clínicas, cuando existen, y posteriormente instaurar
un tratamiento apropiado que se resume en la práctica en un aporte de vitamina y calcio. Niveles normales de electrolitos. Las alteraciones se pueden dar en los diferentes electrolitos presentes en la sangre. Sodio alto. La hipernatremia es el aumento de los niveles de sodio. Se da en situaciones de deshidratación, aunque también puede aparecer en diversos problemas renales o en la denominada diabetes insípida, trastorno en la regulación del equilibrio hídrico del organismo. Por el contrario, la hiponatremia es la disminución de los niveles de sodio. Puede aparecer en diversos problemas renales, pero también en muchos otros procesos metabólicos, hipotiroidismo, diabetes, exceso de hormona antidiurética. También puede aparecer como consecuencia de diarrea o vómitos intensos y con la toma de diuréticos y otros medicamentos, amitriptilina, la carbamazepina o la sertralina. Potasio alto. La hiperpotasemia o hiperkaliemia es el aumento de los niveles de potasio. Puede ocurrir en la insuficiencia renal avanzada, en personas con diabetes, en la insuficiencia de la glándula suprarrenal y en diversos problemas metabólicos. También puede aparecer como consecuencia del tratamiento con algunos medicamentos como diuréticos, inhibidores de la enzima, convertidor de angiotensina, entre otros. Por el contrario, la hipopotasemia o hipokaliemia, es la disminución de los niveles de potasio. Puede ocurrir en personas malnutridas, en diversos problemas renales, como consecuencia de diarrea o vómitos intensos o de la toma de diuréticos, en el síndrome de Cushing, exceso de funcionamiento de la glándula suprarrenal, etc. Calcio alto. La hipercalcemia es el exceso de los niveles de calcio. Puede ocurrir en el hipertiroidismo, hiperparatiroidismo, en diversas enfermedades de los huesos, tumores y metástasis incluidos, como consecuencia de la toma de diversos medicamentos o en personas con una ingesta excesiva de vitamina D. Por el contrario, la hipocalcemia es la disminución de los niveles de calcio. Puede ocurrir, en el hipoparatiroidismo, en la insuficiencia renal, y como consecuencia de un síndrome de mala absorción intestinal. También puede aparecer asociada a una pancreatitis o en personas con una ingesta deficiente de vitamina D. Cloro alto. Los niveles elevados y disminuidos de cloro en la sangre son la hipercloremia e hipocloremia, respectivamente. Salvo en casos puntuales, el aumento o disminución de los niveles de cloro tiende a ser paralelo a los de sodio. Sin embargo, en determinadas situaciones de acidosis puede darse un aumento específico de los niveles de cloro. Fósforo alto. Los niveles elevados o disminuidos en sangre de fósforo dan lugar a la hiperfosforemia e hipofosforemia, respectivamente. El aumento o disminución de los niveles de fósforo puede darse en muy diversos procesos metabólicos, alteraciones de la función renal, diabetes, alteraciones de la glándula tiroides y paratiroides, entre otros. Magnesio alto. Los niveles aumentados o disminuidos de magnesio en sangre son la hipermagnesemia e hipomagnesemia, respectivamente. El aumento de los niveles de magnesio se da en la insuficiencia renal o en personas que ingieren un exceso de magnesio. Por el contrario, la disminución de los niveles de magnesio puede ocurrir, entre otras causas, como consecuencia de una diarrea prolongada, de un problema renal, de un síndrome de mala absorción o una situación de malnutrición. También puede tener lugar tras la toma de diversos medicamentos o en personas con diabetes mal controlada. Utilidad del ionograma. El ionograma nos muestra los niveles de iones o electrolitos dentro de un análisis de sangre. Su utilidad es muy amplia, lo que lo convierte en una de las pruebas de laboratorio más demandadas. Especialmente, es útil para valorar la integridad del equilibrio hidroelectrolítico y ácido-base, esenciales para el correcto funcionamiento de los diversos sistemas del organismo. De este modo, la determinación de los valores de sodio, por ejemplo, es particularmente importante en el diagnóstico de la deshidratación. Por otro lado, los niveles de potasio alterados pueden tener importantes repercusiones en la actividad eléctrica del corazón. Asimismo, la determinación de calcio es un elemento fundamental en el diagnóstico de diversos problemas óseos y de funcionamiento de las glándulas paratiroides. Finalmente, la determinación de cloro, fósforo y magnesio puede aportar una información valiosa sobre diversos procesos metabólicos. El calcio es el catión más abundante del organismo humano, llegando a contenerse entre 1500 a 2000 miligramos de este mineral, el que se encuentra distribuido de la siguiente forma: 98 a 99% se localiza en el esqueleto óseo, 1 a 2% se distribuye en los tejidos blandos, 0,1% a nivel del líquido extracelular. Calcio plasmático. Representa el 0,03% del calcio total del organismo y se subdivide en tres fracciones donde 40 a 45% se encuentra en proteínas plasmáticas,
principalmente en la albúmina, 45% en forma libre o ionizada. Esta es la única fracción fisiológicamente activa, 10 a 15% en forma difusible o no ionizada, unida a aniones inorgánicos y orgánicos como bicarbonato, citrato, fosfato, lactato, sulfato. Funciones del calcio. Este mineral cumple funciones. 1. Nivel intracelular, en la transmisión de señales nerviosas, estableciendo el potencial de membrana en las células excitables, además de intervenir en numerosas reacciones enzimáticas. 2. Nivel extracelular, en la excitabilidad de la placa neuromuscular, en la coagulación y en la secreción endocrina. Metabolismo del calcio. El metabolismo del calcio se encuentra regulado por la hormona paratiroidea, paratormona, la calcitonina y la vitamina D. La paratormona se encarga de elevar los niveles de calcio a nivel sanguíneo, incrementar su reabsorción tubular, elevar la reabsorción ósea al igual que el número de osteoclastos, sobre las diferentes superficies corporales que la requieran y acelerar la formación del metabolismo activo de la vitamina D, calcitriol, a través del riñón. A su vez la calcitonina es un tipo de hormona hipocalcemiante que tiene como función el limitar una posible hipercalcemia postprandial. El órgano con el que interactúa es el hueso, donde inhibe la reabsorción ósea osteoclástica. Sin embargo, también puede producir un aumento de excreción de calcio a nivel urinario. Esta hormona actúa junto a la PTH para regular la concentración sérica de calcio en un estrecho margen. Por su parte el calcitriol llega a ser la única forma natural de vitamina D que se caracteriza por tener una actividad biológica significativa, actúa a nivel del intestino donde permite el transporte de calcio y fosfato desde la luz intestinal hacia el plasma a través de los enterocitos. La interacción de todos estos elementos permiten al calcio actuar en diferentes niveles como en el hueso. La paratormona se encarga de liberar el calcio de este órgano. A la vez la calcitonina disminuye la liberación de calcio excesivo de los huesos y finalmente la vitamina D tiene una acción permisiva en el hueso sobre el efecto calcémico de la paratormona. Intestino. El calcio es absorbido en condiciones normales, 0,2 a 0,3 gramos, a nivel del duodeno y el IE1, mediante los mecanismos de transporte pasivo, gradiente químico y eléctrico, y transporte activo, dependiente del calcitriol. Riñón. Se excretan entre 0,7 a 0,8 g de calcio plasmático no unido a proteínas por filtración renal, de los cuales el 60% es reabsorbido en el túbulo proximal, un 20% se reabsorbe en el asa de Henle, 10% se reabsorbe en el túbulo contorneado distal y finalmente el restante 3 a 10% es reabsorbido en el túbulo colector, mecanismo que es regulado por la paratormona, el calcitriol, la calcitonina y los estados de depleción del volumen extracelular. Cabe resaltar que en una proporción muy baja las hormonas tiroideas y las hormonas sexuales pueden modificar el metabolismo del calcio exclusivamente a nivel óseo. Concentración plasmática normal de calcio. La concentración plasmática normal de calcio es de 8.8 a 10.3 miligramos, equivalente a 2.2 a 2.6 milimoles, que a la vez equivale a 4,4 a 5,12 miliequivalentes por litro. La fracción ionizada normal de calcio será de 4.4 a 5.1 miligramos, que equivale a 1.12 a 1.23 milimoles, que a la vez equivale a 2.24 a 2.46 miliequivalentes por litro. Alteraciones óseas por déficits de calcio. Hipocalcemia. La hipocalcemia es un desequilibrio electrolítico donde el nivel de la concentración sérica de calcio iónico es menor al de 4.4 miligramos. Con mayor frecuencia la hipocalcemia surge como consecuencia. Incremento de la pérdida de calcio iónico desde la circulación sanguínea, originadas por el depósito excesivo de calcio en los tejidos, incluyendo el hueso, pérdidas urinarias significativas y aumento de la unión del calcio en el suero. Disminución en la absorción de calcio iónico en la circulación, por alteraciones de absorción a nivel intestinal y por la disminución de la resorción ósea. La clasificación etiológica de la hipocalcemia. La hipocalcemia puede producirse por tanto debido hipocalcemia relacionada a la paratormona, basada en el déficit de segregación de la paratormona, PTH por una insuficiencia paratiroidea, ya sea de origen congénito o adquirido debido a una lesión directa sobre la glándula por causa de traumatismos, infarto, tiroidectomía, cirugía del cuello en general, infiltración paratiroidea, amiloidosis, cáncer. Hipocalcemia en relación a la vitamina D, relacionada al déficit nutricional y a la falta de exposición solar, evidente en casos de insuficiencia renal, insuficiencia hepática, síndrome nefrótico.
Hipocalcemia en relación al uso de quelantes. La hipocalcemia es de carácter marcado en casos de hiperfosfatemia. Este aumento es causado por insuficiencia renal, administración excesiva de fosfato, pancreatitis, embolismo graso, aumento de la actividad osteoblástica por metástasis, de carcinomas y por su relación con el síndrome de lisis tumoral. Hipocalcemia en relación al aumento de captación proteica, por ingesta o administración excesiva de albúmina, lo que produce un considerable nivel de hipocalcemia, al igual que la alcalosis metabólica. Hipocalcemia en relación a la administración de fármacos. Ciertos fármacos disminuyen los niveles de calcio a nivel plasmático como resultado de sus efectos secundarios, como la heparina, glucocorticoides, diuréticos de lasa, calcitonina, teofilina, glucagón, colchicina, curarizantes norepinefrina. La hipocalcemia, deficiencia de calcio en los huesos. La gravedad del cuadro clínico no solo depende del nivel sérico de calcio que presenten las personas, sino también de la velocidad con que se produjo el descenso de este. Una manifestación característica es el aumento de la excitabilidad de la placa neuromuscular, observada por tetania, que puede ser de carácter espontáneo o durante maniobras en el examen físico. Además, los pacientes presentan fatiga y debilidad, depresión, irritabilidad, demencia, psicosis y ansiedad, parestesias y convulsiones. Entre los hallazgos respiratorios sobresalen el espasmo laríngeo, broncoespasmo y apnea. Los datos de evaluación cardiovascular mostrarán hipotensión arterial, insuficiencia cardíaca congestiva, arritmias, prolongación del QT, en el electrocardiograma, cambios inespecíficos de la onda T, y fracaso de la digitalización. También pueden manifestar dolor abdominal, mala absorción, eczema, cataratas y osteomalacia. Diagnóstico de la hipocalcemia. Durante la anamnesis se deberá indagar en la búsqueda de datos quirúrgicos previos del cuello, antecedentes familiares, ingestión de fármacos hipocalcemiantes, alteraciones relacionadas con la vitamina D y antecedentes de convulsiones. Al llegar al examen físico se corroborará si existen manifestaciones latentes de tetania, así como los signos de déficit crónico de vitamina D, y de la paratormona, PTH. De ser necesario se realizará un examen de laboratorio que corrobore el calcio iónico, fósforo, magnesio, creatinina, paratormona. Solo en caso de urgencia se incluirá el análisis de NAMAS, CAMAS, FL, urea, creatinina, proteínas totales, albúmina y gasometría. Tratamiento de la hipocalcemia. De acuerdo a la gravedad del cuadro podrá optarse por dos tipos de tratamientos, en dependencia si la hipocalcemia es de tipo agudo, sintomática severa, o del tipo crónico. Tratamiento para la hipocalcemia aguda. Esta hipocalcemia de carácter sintomático severo deberá considerarse como una urgencia, y para disminuir la gravedad del caso será necesario emplear un tratamiento, a base de gluconato cálcico inyectable al 10%, 90 miligramos, de calcio elemental 10 mililitros. Se administrarán 2 ampollas 20 mililitros, por vía intravenosa durante 10 minutos. El tratamiento continuará con una infusión de 60 mililitros, en 500 mililitros, de dextrosa al 5%, 540 miligramos de calcio, en 500 mililitros, de diluyente a una concentración, de poco más de 1 miligramos ml, en dosis de 0,52 miligramos, tratamiento que deberá ser controlado cada 4 a 6 horas, teniendo como objetivo el llegar a obtener una calcemia total entre 8 a 9 miligramos por ciento. Si llegara a sospecharse de que coexiste una hipomagnesemia, esta deberá corregirse y en caso de ser un paciente digitalizado, el control tendrá que ser mucho más estricto, por lo cual se incluirá monitorización y electrocardiograma, debido a que la hipocalcemia potencia la toxicidad de los digitálicos. Tratamiento para la hipocalcemia crónica. Este tratamiento consiste en la administración de suplementos de calcio, carbonato de calcio, y vitamina D, que lleguen a incrementar la reabsorción de calcio al nivel del tubo digestivo, con el objetivo de mantener el calcio sérico ligeramente por debajo del límite normal, entre 8 a 9 miligramos por ciento, para así llegar a evitar las posibles manifestaciones severas de la hipocalcemia y al mismo tiempo tratar de disminuir el riesgo de nefrolitiasis por hipercalciuria. Si tu alimentación es pobre en calcio, debes comprar suplementos de calcio, para que no afecte tu salud mental. Si esta información te ayuda, puedes compartir con tus amistades y suscribirte.